el día de hoy vamos a ver la iglesia de Sardis. Esta iglesia es una iglesia a las que el Señor reprende más fuerte, de las dos iglesias a las que reprende de una manera más fuerte. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te doy gracias en esta noche y te pido, Espíritu Santo, que tú puedas hablar por medio de mí, Señor, que tú puedas traer revelación de tu Escritura a nuestro corazón, y sobre todo, Señor, que como cada reunión te lo pido, no salgamos de la misma manera en la que entramos, Señor, que salgamos con un corazón transformado, con un espíritu renovado y con áreas en nuestra vida en las cuales tú nos muestres que hay que trabajar, y nos des la gracia para poder hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Ok, la iglesia de Sardis. Esta iglesia le podemos poner, ya ves que le estamos poniendo como que un sobrenombre o una característica a cada iglesia. Sardis es la iglesia aparentemente viva, pero en realidad muerta. Ok. Sardis es una iglesia aparentemente viva, pero en realidad muerta. La iglesia de Sardis es una iglesia que está ubicada en la ciudad, valga la redundancia, de Sardis, en una región de Lidia, al oeste de Turquía, y era un centro comercial y político muy importante. Era una ciudad muy próspera, muy rica en su naturaleza y en su construcción. Siempre fue una ciudad prominente, una ciudad muy próspera. Y esta iglesia, en cuanto a la historia, lo que conocemos de ella es que fue plantada por el apóstol Pablo. No está en las cartas de Hechos, no está el recorrido de la iglesia de Sardis, pero fue plantado durante uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, y fue liderada después de uno de los grandes líderes. Fue un teólogo llamado Melito de Sardis. Él fue un teólogo y escritor cristiano del siglo II, es decir, la iglesia de Sardis se esparce su vida durante mucho tiempo, aún después de la persecución, porque la iglesia de Sardis tuvo una característica, y es que se salvó de la persecución. Ahora, eso no es bueno, porque la razón por la que se salvó de la persecución es precisamente porque era una iglesia, por usar una palabra, pues medio chafa, medio comprometida con el mundo, una iglesia que realmente no estaba haciendo la función de iglesia. Esta iglesia está formada, la ciudad de Sardis está formada a las faldas de un monte que se llama el monte Temolo, y este monte, la característica propia de la geografía de la ciudad, le daba que era una ciudad difícil de penetrar, una ciudad que no podían conquistar fácilmente por las características de estar sobre de un monte y tener murallas. Y cerca de ahí había un río que se llamaba el río Portaoro, que este río arrastraba la corriente justo en Sardis, dejaba grandes cantidades de oro, del mineral de pepitas de oro, ahí a los pies del río. Entonces,
Sardis, de alguna manera, la ciudad, hubo historiadores que incluso le llamaron la ciudad construida sobre oro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente los tomaba como si fuera, ahora sí que cualquier tipo de piedra, y con eso construyeron la ciudad. La ciudad de Sardis, por lo tanto, en su naturaleza, era una ciudad muy arrogante, era una ciudad muy autosuficiente, y tuvo dos grandes características o dos grandes situaciones donde pasaron por situaciones difíciles nada más. Una fue con el emperador Ciro, rey persa. Él conquistó la ciudad de Sardis de una manera muy particular, porque Sardis, al estar sobre este monte y al tener esta ciudad amurallada, solo tenía un pequeño punto débil, que era una cañada que salía de ahí, y por ahí logró el rey meter a sus soldados, a los soldados más diestros que tenía. Se metieron por la parte más débil y destruyeron la ciudad, la conquistaron. Pasó el tiempo, se liberaron de la opresión de los persas, la ciudad se levantó, y la otra situación complicada que tuvieron fue en el año 17 después de Cristo, es decir, ya en tiempos de Jesús. Hubo una catástrofe natural y la ciudad se derrumbó, pero era tanta la prosperidad que tenía, que en menos de 10 años la levantaron aún mejor que como estaba. Entonces, la ciudad de Sardis era una ciudad por sí misma llena de una opulencia, llena de una autosuficiencia y llena de una arrogancia natural. Adoraban a Deméter, a Artemisa y a Cibeles, dentro de los principales dioses paganos que adoraban. Y pues, como todos los cultos normales de su tiempo, estos incluían todo tipo de inmoralidad. Por lo tanto, la iglesia de Sardis era una iglesia que vivía con la inmoralidad. Ahora vamos a leer versículo por versículo lo que dice Apocalipsis, ya con este trasfondo. Dice: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué significan las 7 estrellas y los 7 espíritus de Dios? Los 7 espíritus de Dios significa la totalidad del Espíritu Santo. Acuérdense, no es que sean 7 diferentes espíritus, porque hay quienes con estos versículos, la mención que está aquí y en Apocalipsis 1, han querido traer la herejía, ¿verdad?, de que no son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que son 7. Y la referencia aquí de 7 espíritus, el número 7, habla de la totalidad y de la plenitud. Entonces, Él es el Espíritu Santo en toda su totalidad, con todos sus aspectos, con toda su plenitud. Y las 7 estrellas, las estrellas hablan de los pastores o los líderes de cada iglesia, representada en las 7 iglesias de Asia Menor, que representan, como les he dicho, toda la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces, por un lado dice, el que tiene al Espíritu Santo en su plenitud, que es Cristo, y el que gobierna por encima de los 7 líderes o del liderazgo de la iglesia. Pedro le llama el príncipe de los pastores, ¿verdad? Cuando Pedro está en su carta, está exhortando a los pastores de las iglesias y les dicen: cuiden del rebaño del Señor como quienes hemos de dar cuenta, porque vendrá el tiempo en que vendrá el príncipe de los pastores y a él le vamos a dar cuentas del rebaño, ¿verdad? Recordemos que la iglesia, el cuerpo de Cristo, no le pertenece a un hombre, no le pertenece a una institución, no le pertenece a una denominación. El dueño de la iglesia es Cristo. Él es el que pagó por ella con su sangre. Por tanto, Él es el que gobierna sobre esta iglesia y Él es el que decide, Él es el que mueve la iglesia y Él es la máxima autoridad. Sí, durante todo el tiempo de la iglesia, desde que la iglesia se fundó, brotaron hombres que de alguna manera han querido gobernar la iglesia en su propio nombre, gobernar la iglesia a favor de sí mismos, sacarle un provecho a la iglesia. Te asombraría la cantidad de iglesias que tristemente se fundan
con un mal corazón, ¿verdad? Con una mala motivación. Pero a la vez de que hay muchas personas que forman parte de esta mala motivación, siempre hay un remanente, siempre hay un grupo de gente fiel, y eso es lo que podemos aprender de la iglesia de Sardis. Fíjate lo que le dice el Señor: yo conozco tus obras. Esta es una frase que vemos repetirse en cada una de las otras iglesias. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Normalmente cuando les dice eso, lo que sigue es algo bueno, ¿sí? A Éfeso le dice: yo conozco tus obras, ¿verdad? Que no soportas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los ha puesto a prueba. A otra iglesia le dice: yo conozco tus obras, que son las postreras son mayor a las primeras. Pero a Sardis les dice: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, es un golpe seco y duro del Señor. Conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, esto es interesante porque la historia secular me dice que uno de el posible pastor de esta época en Sardis tenía un nombre muy particular. Él se llamaba Zósimo, con Z y con S después, Zósimo. Y Zósimo significa el que vive. Eso significa su nombre. ¿A quién va dirigida esta carta? A la iglesia de Sardis, pero pasa primeramente ¿por quién? Por el pastor de esa iglesia, que era Zósimo. Así que esta mención de tienes nombre del que vives, pero estás muerto, tiene dos implicaciones. Número uno, es para la iglesia en general, pero es una reprimenda directa al líder de esa iglesia. Muy diferente, por ejemplo, a la iglesia cuando dice: tú te has mantenido fiel aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Ahí vemos cómo Cristo elogió por nombre a un mártir de la iglesia de ese tiempo, que no conocemos en el libro de Hechos, lo conocemos a través de la historia, pero cómo Cristo exalta la permanencia de este Antipas. ¿Te acuerdas qué significaba Antipas? Contra todo. Este hombre que fue contra todo lo que Cristo no quería, contra todo lo que el mundo enseñaba, contra todo lo que el mundo enaltece, se puso en contra de esto. Y acuérdate, él murió como mártir matando a un toro. Mataron a un toro, le sacaron lo de adentro y metieron Antipas dentro del toro, cocieron al toro y lo pusieron a que se horneara en el fuego. Esa fue la muerte de Antipas, una muerte de martirio. Y Cristo exalta por nombre a esta persona en una carta a las iglesias pasadas, pero aquí tiene algo directamente contra el liderazgo de esta iglesia. Y esta es una llamada de atención para todo aquel que o somos pastores o estamos formando parte del grupo pastoral de la iglesia, parte del liderazgo de la iglesia. Aun cuando el pastor de la iglesia es uno, siempre hay un grupo de gente que ayuda al pastor a pastorear. La labor del pastorado de la iglesia moderna nunca va a recaer sobre un solo hombre, porque es necesario la multiforme y la multigracia del cuerpo de Cristo. Este hombre Zósimo, hay ciertos comentaristas que dicen que incluso era muy posible que ni siquiera fuera nacido de nuevo. Y dices, ¿cómo es posible que un pastor, que un líder de una iglesia no sea nacido de nuevo? Hoy en día te espantaría la cantidad de pastores que están pastoreando iglesias y que no han nacido de nuevo, que crecieron en hogares cristianos y heredaron el pastorado muchas veces por herencia familiar y no por un llamado. No estoy en contra de que tengas una descendencia que sea llamada al ministerio, pero por mucho tiempo como que surgió una modita por ahí de los 80, 70, donde fallecía el pastor de una iglesia y quien la heredaba era el hijo,
como si fuera un reinado, ¿no? Se murió el rey, pues el que sigue. Y no, el hecho de que uno crezca en una iglesia no garantiza que ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento tiene que ser una experiencia personal que tengamos con Cristo, y obviamente el nacer y crecer en una iglesia cristiana te allana el camino, te prepara el camino de alguna manera para que puedas tener este encuentro, te ahorra ciertos problemas, te ahorra que te expongas a ciertas cosas, pero a la vez, lo que yo me he dado cuenta, muchos de los testimonios de hijos de pastores que conozco casi siempre recaen en: yo no tenía un encuentro con Cristo porque era muy bueno. O sea, yo era muy bueno porque me formaron en la iglesia, mis papás nunca me permitieron ir a fiestas, tomar, fumar, siempre estaban sobre mí, mis amigos pues eran los mismos amigos de la iglesia, entonces nunca estuve expuesto a la maldad, y de alguna manera al nunca estar expuesto en la maldad me sentía justo y no tenía este encuentro con Cristo. Hasta que de repente en su gracia, ¿verdad?, en algún mensaje, en alguna predicación, en alguna situación, Cristo se les revela y les muestra que ellos, aun cuando habían sido muy buenas personas, necesitaban a Jesús. Es como Cornelio. Cornelio es un personaje que encuentras en Hechos capítulo 10. Es más, vamos a leer sobre Cornelio. Vamos a Hechos 10, sin que dejes la iglesia ahí de Sardis. Porque hay una frase que me encanta en este pasaje. Básicamente vamos a leer Hechos 10 para leer una frase. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjate cómo era este hombre: era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía limosnas y oraba a Dios siempre. O sea, era un buen cristiano. Le faltaba Cristo, nada más. Pero era una buena persona, era mejor que muchos que iban a la iglesia. ¿No has oído esa frase? Es que tal persona es mejor, se porta mejor que muchos cristianos. Aquí no es por obras, mi hermano. Dice: vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esta frase final, si eres de los que subraya Biblias, subráyala. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio era un hombre moralmente bueno, era un hombre incluso temeroso de Dios, pero le faltaba un encuentro con Cristo, le faltaba lo más necesario, lo que es necesario, ¿ok? Siempre hago esta pregunta, así que los que ya se la saben no la contesten. Pero por ejemplo, ¿quién de ustedes me puede dar un ejemplo de algo necesario en la vida? Algo que no sea Cristo en la vida natural, algo necesario. Oxígeno, esa es la respuesta correcta. Tú puedes estar sin comer unos días, tú puedes estar sin tomar agua unos días, sin bañarte muchos días, dicen algunos. Puedes pasar frío, pero quédate sin oxígeno 10 minutos y estás muerto. Quédate sin oxígeno 3 minutos y quedas loco. ¿Sí me entiendes? El oxígeno es necesario para vivir. Bueno, cuando
decimos que Cristo es necesario, estamos hablando de ese estilo de necesidad. Es de vida o muerte. Cristo no es una buena opción. Cristo es necesario para tener vida y vida eterna. Y por eso este hombre que era muy bueno, Dios lo ve y Dios tiene misericordia de él y dice: es tan bueno, le falta conocer a Cristo, voy a hacer todo para que le llegue el mensaje de Cristo. Y cuadra toda una situación. Si sigues leyendo, viene el ángel y le dice a Cornelio: manda por Pedro. Al mismo tiempo, Pedro está orando y ayunando en la terraza de donde iban a ir por él, y le manda la visita y le dice el Espíritu Santo a Pedro: van a tocar unos hombres a la puerta, ve con ellos, yo los mandé. Y arma toda una estrategia. El Espíritu Santo es el mejor en armar células y grupos en casa, ¿verdad? No hubo Facebook, no hubo invitación, no hubo WhatsApp, todo se armó solo. Manda un ángel por ellos, mandan estos cuates, regresan, ya hay gente ahí reunida, Pedro les predica y mientras escuchaban la predicación, creen en su corazón, reciben la llenura del Espíritu Santo y vienen a Cristo. Pero necesitaba nacer de nuevo. Así que hay muchas veces que gente, por eso el Evangelio se tiene que predicar siempre, en cada reunión, porque no podemos dar por hecho, no, es que aquí estamos ahorita todos los que venimos normalmente a la iglesia. El Evangelio se tiene que predicar siempre, porque tú no sabes quién se ha nacido de nuevo y quién no. Hay evidencias que nos muestran el nuevo nacimiento, luego podemos hablar de ellas, pero hay muchas veces que hay gente que pasa años en las iglesias y hasta los 15, 10, 20 años se dan cuenta que no han nacido de nuevo y vienen al nuevo nacimiento. Cuando yo estaba escuchando unos estudios precisamente para esta carta, cuenta el pastor Chuy Olivares cómo en una ocasión uno de sus equipos misioneros fue de misiones y le tocó predicar a uno de los jóvenes el domingo y predicó sobre nacer de nuevo. Y dice, lo más impresionante fue que el primero que pasó en el llamado fue el pastor de la iglesia, a decir: nunca me habían dicho que era necesario nacer de nuevo. Él era un buen hombre, amaba a Dios a su forma, tenía una devoción, tenía ganas, tenía obras, pero él sabía que no había nacido de nuevo. Y pasó clamando: Señor, déjame nacer de nuevo. Es como cuando Pedro predica en Hechos 3, que simplemente presenta el mensaje y la gente grita, la multitud clama: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Con eso es la salvación. La salvación no es por obras, la salvación no es por ir a una iglesia, la salvación no es por hacer algo, la salvación es poner nuestra fe en Cristo Jesús y recibir el regalo gratuito que Él nos ha dado de la salvación. Amén. Él nos hace nacer de nuevo, cambia nuestra naturaleza y a partir de ahí, ahora sí, es una vida donde se espera que hagamos buenas obras, presentemos el Evangelio y vivamos para la gloria de Dios. Ahora, Sósimo dice: tienes nombre de que vives, es decir, esta iglesia hasta cierto punto tenía buena fama, buen nombre. Yo creo que era la iglesia a la que todos querían ir. Esas iglesias que le pones la calca al carro y tu playera, yo soy hashtag y el nombre de la iglesia, ¿verdad? Y no hay nada de malo en que pertenecer y tener pertenencia a tu iglesia, no hay nada de malo en eso. Nosotros tenemos nuestro hashtag de Somos Familia Amistad, no pasa nada por eso. Pero esta iglesia, estaba oyendo yo a Paul Washer también en un TikTok y dijo algo que a mí me asombró, porque yo antes, hace 10, 15 años, hubiera sido el que dijo lo que estaba criticando Paul Washer. Paul Washer estaba diciendo que él estaba leyendo el testimonio de un ateo y el ateo dijo lo siguiente, dijo: yo soy ateo,
pero tengo un amigo cristiano que me invitó a su iglesia. Y fui a su iglesia y la pasé tan bien que posiblemente regrese. La mayoría de nosotros entendería ese testimonio como un triunfo. Diríamos, gloria a Dios, va a volver, le gustó. Pero dice Paul Washer, si tú eres ateo y estás en contra de Dios y no te incomoda en nada ir a una iglesia, algo está mal con el mensaje de esa iglesia. Porque algo te tiene que confrontar, algo te tiene que pegar, algo te tiene que penetrar. Y sí, claro que el ir a una iglesia es una experiencia bonita, no es de que tengas que entrar y salir sufriendo, ¿verdad? No es así. Pero cuando yo fui por primera vez a la iglesia, los primeros 5 minutos que entré a ese lugar fueron hermosamente terribles. ¿A qué me refiero? A que sentía la presencia de Dios y claro que se sentía hermoso en un sentido, pero a la vez yo me sentía desnudo, sentía que todo el mundo sabía mi pecado, sabía que todo el mundo sabía lo que yo había estado haciendo días antes y que todo el mundo me podía señalar. ¿Por qué? Porque cuando está la presencia de Dios y está la palabra de Dios bien predicada en un lugar, tu pecado te va a saltar en la cara. Es imposible que lo mantengas ahí, así que si un ateo va a una iglesia y dice, se siente con ganas, voy a volver para pasarla bien, pues no es el cine. ¿Sí me entiende? Que vas y ves la película y dices, está chida, si sale la segunda parte vengo a verla. No. Entonces, hoy en día necesitamos que nuestras iglesias sean iglesias vivas, pero verdaderamente vivas, no solo con el nombre de que viven, sino que haya vida en medio de ello. ¿Y cómo podemos saber si en una iglesia hay vida? Es una iglesia donde se predica la palabra, se exalta a Cristo y se da espacio al Espíritu Santo. Esas características considero yo que son las características de una iglesia viva. ¿Por qué? Porque la palabra tiene que ser predicada como es, pero también el Espíritu Santo es quien unge la palabra que es predicada. Hay lugares donde está la palabra predicada, pero no hay espacio para el Espíritu Santo. Por tanto, muchas veces no está ese dunamis en el corazón de las personas. O al revés, hay una manifestación del Espíritu Santo, pero no hay un celo por la palabra y no se enseña la palabra. Y entonces la gente va a iglesias que son como la de los 10 leprosos. Que 10 leprosos se sanan, pero solo regresa uno. ¿Sí? 10 reciben el milagro, pero solo uno se convierte. Y no, tenemos que tener iglesias donde haya vida. ¿Por qué? Porque la gente está muerta. ¿Sí? Vamos a Efesios, capítulo 2. Porque el apóstol Pablo de una manera magistral nos hace ver cómo está cada persona y cómo estábamos nosotros cuando no estábamos en Cristo. Efesios 2:1 dice, y Él, hablando de Cristo, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos enfermos, no estábamos echados a perder, estábamos muertos. No había vida en nosotros hasta que viene Cristo a nosotros. La gente que está afuera no necesita sanidad, necesita ser resucitado su espíritu. No necesita que le maquillen la vida, no necesita mejorar su estilo de vida, necesita ser otra persona. Es como cuando te dicen, no, es que tú ni volviendo a nacer cambias. Eso es lo que necesitan, nacer de nuevo, que haya vida en ellos. Y yo siempre he dicho esto, yo no soy un mejor Abimael después de mis 18 años que me encontré con Cristo. Yo soy un nuevo Abimael. El viejo se murió, quedó sepultado, ya no hay nada de ese vato en mí, más que el nombre y el apellido, ¿verdad? Pero hoy en día soy otro, tú eres otro, viniste a resurrección y es lo que la gente necesita en la iglesia. Por eso le dice, ten cuidado porque aunque tu fama y tu nombre es que estás vivo, le dice Jesús, estás muerto.
Ahora sí que Jesús le está diciendo, te hace falta Jesús, te hago falta yo, porque estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, ¿cómo estaba esta iglesia? Muerta y con cosas muriéndose. O sea, qué gacho, ¿no? Centro familiar, la muerte, imagínate. Nadie quiere una iglesia así. Centro cristiano moribundo, pues no. Afirma las cosas, sé vigilante. La palabra sé vigilante significa despiértate. ¿Qué significa? Por eso dice también la palabra, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate, un despertar, un sacudir, ¿verdad? Un ser vigilante también significa estar atento. Afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta frase, no te he hallado tus obras perfectas delante de Dios, me recuerdan al libro de Daniel, cuando aparece la mano que empieza a escribir en la pared y le escribes Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa, te he puesto en la balanza, te he pesado y no pesas lo que deberías de pesar. ¿Qué significa eso? Que había una falsedad en él. Cuando hablamos de las balanzas que pesan lo correcto, había gente que para hacer tranza alteraba las balanzas, ¿cómo les decimos ahora? Lo que nos da miedo subirnos, las básculas. Bueno, a mí me da miedo subirme, no sé ustedes, ¿no? Entre por lo que me va a decir y porque la puedo tronar, le pienso, ¿verdad? Pero alteran las balanzas para poder venderte de más y venderte de menos y sacar más dinero, ¿verdad? Y aquí Jesús le está diciendo, tus obras no son perfectas. Ahora, ¿por qué sus obras no eran perfectas? Es muy sencillo, porque no había nacido de nuevo. ¿Qué es lo que hace que nuestras obras sean agradables delante de Dios? No es el tipo de obra que hacemos, es el hecho de si estamos justificados por Cristo y apelamos a sus obras en nosotros, ¿sí? Me decía un amigo, es que no es posible, no puedo entender que una mujer que sea bien buena onda y vaya y le dé de comida a los pobres y le dé cobijo a los que tienen frío y haga casas hogares y no tenga a Cristo, se vaya a ir al infierno. Yo, pues yo tampoco lo entiendo, pero así es esto, porque no es por obras. Si esa persona nunca reconoce a Dios, por más que haya hecho buenas obras, la Biblia le llama obras muertas. Obras sin vida. ¿Por qué? Porque son tus propias obras. Es como Adán y Eva, que se encuentran desnudos y para cubrirse usan sus propias obras, agarran hojas de higuera para taparse ellos mismos. Y dice Dios, no es así. Y Dios los expulsa del Edén, pero antes les da pieles de animales. Ahora, las pieles de animales no se vendían en Liverpool, no había Liverpool en el Edén, ¿verdad? Esas pieles de animales fueron animales que tuvieron que morir para que pudieran ser sus pieles, las obras de Dios. Representaba el sacrificio de la sangre, una figura de Cristo, quitando la imperfección del delantar de higueras, ¿sí? Nuestras buenas obras solo van a ser halladas perfectas cuando nuestras buenas obras estén bajo la buena obra de Cristo, la cual es totalmente perfecta, la cual es justicia. Le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Palabra clave, guárdalo. Cuando la palabra habla de guardar, en cuanto a la palabra o a la instrucción, mayormente significa poner en práctica o atender totalmente. Sí, cuando dice, oye Israel tu Dios, ¿sí? Tu Dios uno es, ese oye es pon atención a lo que te estoy diciendo para que se vuelva una realidad en tu vida. Estate atento a mis palabras, escríbelas, átalas a tu cuello, escríbelas en tus paredes. Se refiere a pon atención a lo que te estoy diciendo
y ejecuta. ¿Qué es lo que esta iglesia había oído? Pues había oído el evangelio, porque finalmente era una iglesia. ¿Sí me explico? Nada más que esta iglesia no sabemos si nunca funcionó del todo bien. Yo creo que sí, porque la fundó el apóstol Pablo, así que seguramente fue una iglesia que de inicio funcionó muy bien, pero no sé si Pablo ya no le pudo dar el seguimiento porque fue ejecutado o qué habrá pasado, pero no se le dio una reprimenda cuando se tuvo que reprimir. No fue como Corintio, que andaban regándola y les manda una carta y una segunda carta. No fue como a Gálatas, que les pone unas cachetadas por carta también de aliviánense. A esta iglesia tal vez le faltó esa corrección. Ahora, esta iglesia había oído el evangelio, pero no lo había atendido. Y esa es la clave, mi amado. Tú y yo tenemos que orar para que la gente escucha y responda al llamado del evangelio. Ojo, nuestra labor como iglesia solo es predicar. Tú y yo no podemos convencer a nadie. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo quien va a venir al corazón de la gente y le va a hablar, y la gente tiene que responder en su libre albedrío si le da su vida o no al Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar a tiempo y fuera de tiempo, dice en Timoteo. ¿Sí? En Judas dice, fórzalos a entrar, o sea, haz lo posible, no estórceles el brazo, ¿verdad? Te vas a la iglesia y te conviertes porque sí, no. Predica todas las veces que sea necesario hasta que el Señor haga la obra en ellos y se conviertan. Pero aquí le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, y la clave para la vida eterna es arrepiéntete. O sea, conviértete, le está diciendo. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. ¿Cómo conquistó Ciro esta ciudad? Como ladrón. Por eso esta ciudad entiende este contexto. Le dice, voy a venir sobre ti cuando menos te lo esperes y cuando menos pienses, y voy a traer un juicio. Jesús le está diciendo, te estoy dando chance de que te arrepientas, si no, voy a venir sobre ti. Esta, creo yo, junto con la Odisea, es un común denominador de la iglesia moderna. Iglesias donde muchas veces se llama iglesia, pero no se está predicando la palabra, es un centro de convivencia más que otra cosa, es un buen club, es un lugar de buenas obras, y hay mensajes motivacionales, hay mensajes tal vez de buena oratoria, pero no hay vida. Ahora, en medio de todo eso, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Me recuerda a Elías cuando huye de Jezabel. ¿Sí se acuerdan? Elías acaba de tener una batalla monumental contra 700 profetas de Baal y 300 de la diosa Acera, y bueno, y están en esta pelea y gana finalmente el Señor. Viene, presenta, si ustedes van a adorar a su Dios o van a servir al Señor, defínanse de una vez, vamos a exponer el sacrificio, va a caer fuego del cielo. Ganan, los degolla después uno por uno, o no sé cómo lo hizo, pero él físicamente los mató, no los mató el fuego, él se avienta el tiro, todavía después de eso baja corriendo el monte, toda una serie de, ¿cómo decirlo?, proezas sobrenaturales. Al día siguiente se levanta y Jezabel le manda un WhatsApp, le manda un mensajito, ¿verdad?, por medio de un siervo, y le dice, te voy a cortar la cabeza, y si no, que me la corten a mí, si para esta hora no está tu cabeza decapitada, y huye. Y cuando huye pasa todo un proceso de
de un trato ahí con el Señor le habla, le da de comer, le pone ahí comida, un ángel le pone pan, come, sigue, pero en medio de la queja que tiene, le dice: Señor, todo Israel se ha desviado y solo yo he quedado. ¿Sí? Ya mejor mátame, no soy mejor que mis padres, todo un rollo ahí melancólico, ¿verdad? Y en una de las respuestas ya que le da el Señor le dice: en cuanto a que solo tú has quedado, me he reservado a unos hombres que no han doblado su rodilla con Baal. ¿Sí? Es decir, le dice a Elías: no eres el único que se está manteniendo firme. Sardis, el nombre de Sardis significa unos pocos o significa los que se salvaron. ¿Ok? ¿Qué significa? Unos pocos o los que se salvaron. Habla de esta circunstancia donde hay una catástrofe y solo unos cuantos sobreviven. Me imagino como un Titanic, ¿no? Que es el Titanic y pues muchos se mueren, Jack no, porque Jack sí se muere porque le deja la puerta a la novia, y todos ahí pasan, pero hay unos cuantos que cuentan, ¿no? También yo me acuerdo cuando era niño quedé traumado por una película que vi, que no recomiendo que vean, que se llamaba Viven. ¿Alguno de ustedes la llegó a ver? Viven, los sobrevivientes de los Andes, y cuenta de una catástrofe, que hay un avión en la cordillera de los Andes donde sobreviven unos cuantos, y la manera en que sobreviven es porque se empiezan a comer a los que ya están muertos, y está bien triste la historia, ¿verdad? Y yo ahí la estaba viendo a mis 8 años en TV Azteca, no sé por qué pasaban esas cosas, ¿verdad? Y quedé medio traumado, ¿verdad? Pero Sardis le dice el Señor: mira, aunque estás bien muerta, hay poquitos ahí. Y ese es un principio espiritual que tenemos que atender, que se llama el principio del remanente. Dios siempre se mantiene para sí mismo, por gracia, a un pequeño grupo, muchas veces, en medio de todo lo que está mal. Y ese grupo es precisamente la esperanza para ese cuerpo que está mal. ¿Sí? Algunos amigos me han dicho alguna vez: es que sabes que en mi iglesia X está mal, siento que esto está mal, que aquello está mal. Y la mayoría de las veces cuando una persona viene y se queja de la iglesia a la que va, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las veces el problema es él, no la iglesia. ¿Verdad? Entonces muchas veces le digo a la gente: no, a ver, checa bien, analízate, no traerás tú algo ahí en tu corazón, ¿verdad? Pero hay veces que llegan y que sí me dicen: mira, es que están enseñando cosas que no son, o se están desviando en esto, o en esto o en aquello. Y mi segundo consejo siempre es: mira, no hay iglesia perfecta, a todas las iglesias nos va a pasar una deficiencia, todas tenemos algo que mejorar. Así que número 1, checa si están en el proceso de mejorar. A lo mejor están en el momento donde están cambiando, pero si aún no fuera así, todavía aún ahí, considera no irte, quédate un poco. Porque si tú realmente estás bien y tienes un celo por ese lugar, y ese lugar está mal, lejos de ayudarle con irte, lo afectas. Porque tú puedes ser una luz en ese lugar donde se está predicando tal vez algo que no está correcto. Ahora, ojo, no te quedes 30 años hasta que se hunde el barco, ¿verdad? Si ves que de plano ya hiciste tu parte y todo durante un tiempo y no, la única razón por la que yo recomiendo que una persona salga de una iglesia es por una falsa doctrina o una inmoralidad que no quiere ser tratada en el liderazgo, o por situaciones geográficas. Es que me cambié de ciudad. Pues claro, pues no te vas a venir a reunir cada domingo de Saltillo para acá, ¿verdad? Vete a una iglesia allá. Esas son las razones por las que yo considero que alguien se puede cambiar. Pero muchas veces iglesias que aparentemente están mal, y no aparentemente, que tienen mal cosa, lo que termina cambiando a esas iglesias es el remanente que se quedó. Aquellos que sí tenían las vestiduras blancas, que estaban caminando bien con el Señor y que de alguna manera traen un avivamiento a ese lugar. Sí, vamos a comenzar, de hecho
lo voy a spoilear, pero a partir del domingo vamos a comenzar con una serie de avivamiento. Y un principio de avivamiento es precisamente el hecho de que la palabra avivamiento tiene que ver con algo que se está muriendo. No puedes reencender un fuego que no se está apagando, ¿sí me entiendes? Si está bien encendido, así está bien. Si ya se está apagando, es cuando necesitas reencenderlo. Una resurrección es para algo que está muerto, ¿verdad? Entonces, el avivamiento en muchas de sus etapas, en la serie vamos a hablar de avivamiento, de visitación, de derramar, muchos sinónimos, pero cuando hablamos muchas veces de avivamiento es precisamente esta iglesia o esta comunidad o este creyente que ya está agonizando espiritualmente y el Señor en su gracia soberana lo rescata, lo resucita y lo aviva. Así que nosotros como iglesia, ahora volteándolo al revés volteado, dijo un amigo, pero la iglesia es el remanente de Dios en una sociedad que está muriéndose, que no tiene a Cristo. Y es la iglesia la que va a ser el remanente para que el mensaje sea predicado, para que el mensaje sea llevado y para que Dios pueda traer vida a una comunidad. En los tiempos de la gran persecución, en los tiempos de fin de los tiempos, es la iglesia, es el remanente, son aquellos que se mantuvieron fieles a Jesús a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, los que van a poder llevar el mensaje de salvación, los que van a llamar a celos a Israel y van a poder manifestar las obras de la gracia de Dios a las naciones para que en medio de eso todavía venga la cosecha más grande de almas que va a haber en toda la historia. Cuando todo esté más oscuro es cuando la luz más va a brillar. La gran persecución no va a ser el final de la iglesia, va a ser la época de mayores conversiones y de un avivamiento tremendo en medio de la oscuridad y de todo el mover del anticristo, pero va a ser por causa, obviamente, de la gracia, de la soberanía de Dios, pero usando a un pequeño remanente. Esa es la frase completa, pequeño remanente. Dios suele hacer las grandes victorias con grupos pequeños, no con ejércitos numerosos. ¿Sí? Cuando va a pelear Gedeón, le dice, mira, vémeles quitando unos por uno, ¿verdad? Llévalos al río y los que beban el agua como se lamen los perros del agua, a esos llévalos porque traes a bastantes y con estos no quiero que te jactes, ¿verdad? Por eso el paje de armas de Jonatán dice esa frase tan poderosa que dice, Dios puede dar la victoria con muchos o con pocos. Y yo me atrevo a decir que la gran mayoría de las veces es con pocos. ¿Cuántos hombres cambiaron el mundo en su generación? Un grupo de 70 discípulos, ¿sí? En esos 70 están los 12, en esos 12 están los 3. Pero fueron los que compartieron el evangelio. Los 120 que estaban en Pentecostés, es un grupo pequeño para todo lo que ocurrió. Y gracias a ellos, tú y yo estamos sentados un miércoles 9 u 8, ¿qué es hoy? 8 de marzo. Estoy orando para que no llegue el día 10, para que se tarde el día 10, ¿verdad? Pero hoy que es 8 de marzo, luego les cuento esa historia. Pero hoy 8 de marzo estamos sentados aquí porque unos hombres dieron su vida por Cristo, porque fueron fieles, porque como Antipas fueron contra todo, fueron un pequeño remanente. Así que no te agüites cuando digas, somos poquitos los que le estamos echando ganas. Dijo un amigo, poquitos pero benditos, ¿verdad? Obviamente queremos que el evangelio llegue a miles, queremos que sean más los que se salvan, pero en una misma iglesia local, muchas veces el avance del reino es por un pequeño remanente que se fleta el trabajo, que le echa ganas, que le da hacia adelante, y lejos de tener un espíritu quejumbroso de decir, ay, otra vez yo, siempre yo, date por bendecido de pertenecer a un remanente, de decir, sabes que el Señor me está guardando. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esta frase es muy controversial
muchos toman esta frase para afirmar que pues efectivamente la salvación se puede perder. Ya sabes que yo soy de la idea etimológica de que la salvación no se pierde, pero se puede desechar. Son dos formas de decirlo. Y este versículo es de los pocos versículos también en los que yo me apoyo, donde hay una advertencia: no borraré tu nombre del libro de la vida. Es decir, es posible que se borre, si no, no lo mencionaría, no habrá una mención ahí. Así que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es bien interesante. ¿Cuándo fue cuando Jesús prometió confesar nuestro nombre delante de Dios y de los ángeles? ¿Cuando pasara qué? El rival más débil. Tic, 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 tic. ¿Cuándo prometió Jesús? ¿Cuándo dice Jesús: yo confesaré tu nombre delante de mi Padre y de los ángeles? Cuando hagamos o no hagamos qué. Cuando no lo neguemos, cuando lo reconozcamos. Ahora, cuando lo negamos, ¿qué pasa? Él nos negará. ¿Por qué menciona esto a Sardis? Porque con su estilo de vida lo estaban negando. ¿Sí? Su estilo de vida, aunque decían: ¿somos cristianos?, su estilo decía: no. Y por eso Jesús le dice: el que venciere, los que permanezcan, los que le echen ganas, los que atiendan las cosas que están por morir y velen, y toda la restricción que les estoy dando, toda la reprensión, yo los voy a confesar, yo los voy a declarar. ¿Por qué? Porque no me han negado. Pero hay un grupo donde precisamente yo creo que en este grupo abundaban aquellos que van a decir: en tu nombre, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, ¿sí? Yo diezmaba, yo ofrendaba, mira, me sabía la cuenta de la iglesia, ¿verdad? Y Jesús les va a decir: yo no te conocí, no me confesaste con tu vida. O sea, decías ser una cosa, tenías fama de que estabas vivo, pero estás muerto. Ojo. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que atender al llamado, mi amado, y yo genuinamente creo que ustedes han nacido de nuevo. No quiero que salgan agüitados, pero siempre hay que hacer la radiografía de cómo estará mi vida hoy, qué necesito atender, qué áreas pueden estar para morir. ¿Por qué puede morir una persona? Entre muchas razones, por falta de alimento. Muchos de los cristianos que mueren o están agonizando no es porque son bien relajientos, no es porque sean inmorales o sean una mala persona. Muchas veces la negligencia es que no se alimentan de la palabra de Dios como deben. Y tú, por más fuerte que seas, por más potencial que tengas, si tú no te alimentas en lo físico, te vas a morir. ¿Sí? Una de las características de las personas cuando están en su lecho de muerte es que ya no comen, ya no digieren, ya no piden el alimento. Espiritualmente, atiende tu vida y aliméntate constantemente para que no caigamos nunca en riesgos de morir. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde por esta reprimenda, Señor, a la iglesia de Sardis. Te pido que nos hagas responder a la que nos corresponde a nosotros, porque no queremos, Señor, tener una fama de vivos y tener